Dios les bendiga, hermanos del Centro Evangelístico y Misionero Monte Carmelo, a nuestros pastores, a la presbítera Sara Gaitán, pastor titular, y al pastor José Luis Infante. Muchas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo, y a cada uno deseamos que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la dulce comunión del Santo Espíritu esté fortaleciendo nuestras vidas. Y les invito a que abra su Biblia ahí en Isaías capítulo 62 y lea juntamente conmigo del versículo 1 al versículo 3, y dice así la palabra del Señor: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Como usted ve, este espejo nos ve cómo estamos, ve cómo estamos peinados, cómo está nuestra vida, nuestro cuerpo, y aún a veces tristemente pensamos lo que está mal de nosotros. Pero en esta tarde quiero decirte que tú y que yo, sobre todo que el Espíritu del Señor ayude a mi vida para hacer eso, un reflejo de la gloria de Dios. Y aquí el profeta Isaías estaba hablando a un pueblo que pasó por exilio. Si lo vemos en la palabra del Señor, pasó en el desierto, pasó en Babilonia, y ellos vieron la dificultad de estar en el desierto, pero cuando Dios les da la libertad a través de Sirio, Él les dice: regresen a Jerusalén, y ellos van rumbo a Jerusalén. El rey les da dinero para que ellos restauren el templo, para que construya, y el pueblo viene gozoso queriendo construir el templo de Jehová. Pero ¿cuál fue su dificultad? Que cuando ellos estuvieron ahí, hubo obstáculos, hubo luchas que hubieron ahí para empezar a construir el templo de Dios. Pero uno de los propósitos que Dios había levantado al profeta Isaías era para proclamar salvación para su pueblo, para proclamar salvación tanto física, espiritual, de que el Rey de Reyes, al que ahora usted y yo conocemos, a Jesucristo como nuestro Salvador, era el que iba a cumplir esta profecía. Y en el tiempo de que ellos estaban construyendo, pudieron experimentar cómo Dios, en su proyecto de restauración, Dios obró y les dio libertad. En Isaías capítulo 50, versículo 2, Dios ayuda a quienes confiaron en Él. A pesar de que había obstáculos, a pesar de que quizás en su tiempo se sintieron encarcelados como esclavos, pero Dios pudo cumplir sus promesas en aquellos que estaban confiando en Dios. Dios se apasiona porque cada uno de nosotros cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, propósitos de bien y no de mal, a fin de dar un fruto, y un fruto que permanezca. Y Isaías, dirigido por Dios, dice la palabra del Señor en el mismo libro de Isaías del profeta, capítulo 59, versículo 1, nos declara: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravio su oído
para oír. Les da esa palabra de aliento y dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hacer agravios oído para oír. Es cierto, hermanos. Es cierto, iglesia, es cierto, niños, jóvenes, damas, varones, ancianos, que nosotros como cristianos estamos en una lucha. Hay diferentes campos de batalla que están viniendo a nuestra vida como cristianos. Se levantan, como ahorita la situación que estamos viviendo, que quizás nos toma por sorpresa, que quizás a veces nos dejan muchas veces sin la capacidad de poder reaccionar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y en ocasiones hay daños. Tenemos el campo moral, tenemos el campo de a veces de la tecnología, la ideología, el campo de la cultura, el campo de la ecología, el campo de la salud. Pero Dios, al igual que su pueblo, si tú y yo estamos confiando en Él, el Señor nos dice en esta tarde: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hacer agravios oído para oír. Y si tú que nos escuchas, joven, adolescente, persona que nos escuchas, necesitas a ese Salvador, dice que Dios tiene un lugar hermoso para ti y para mí, porque nos ama. Dice su palabra: con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. Pero sabes una cosa, el pecado nos separa. El pecado nos separa de nuestro amado Dios. Y es necesario que reconozcamos a su Hijo Jesucristo, a Él, a quien vino y murió, pero resucitó por nosotros, por nuestro pecado. Y cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, le entregamos nuestra voluntad a Jesucristo, ahora decidimos seguir en el Señor. Y dice la palabra de Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos sus hijos de Dios. Y como hijos podemos reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Jesús mismo nos lo enseñó. Nos lo enseñó en amor, nos lo enseñó en gozo, en misericordia, en fe. Ese maestro que hemos estado escuchando, esas clases de discipulado, de seguir las pisadas de Jesús, es a Él cuando nosotros podemos dejarle. Y si usted y yo ya tenemos a ese Cristo, la palabra del Señor nos dice: si somos hijos de Dios, tenemos que ir creciendo. Dice segunda de Pedro: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder reflejar su gloria. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a crecer en el Señor? Si no es a través de lo que Jesús nos enseñó, el de orar. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús podemos orar y decirle a nuestro Maestro: Dios, tú conoces mi necesidad. Y sabe una cosa, yo creo que usted lo sabe, tenemos al Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo, que nos da consuelo, que nos da ánimo, que nos da fortaleza. Y es ahí en la oración donde usted y yo podemos ir y decirle a Jesús y dejar que su presencia nos tome, en la gloriosa presencia de Dios, en su oración, y viene y aumenta nuestro amor, nos da más fe, nos da más paciencia, más benignidad, más bondad, más misericordia, más mansedumbre. ¿Para qué? Para reflejar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierto es que quizás podemos decir: me veo, y si me veo en el reflejo de Jesús a través de su palabra, hay algo que todavía me falta. Claro que sí, en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido, vosotros también
sea cual sea nuestra dificultad, podemos salir vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo más podemos seguir creciendo en la comunión los unos con los otros? En la lectura de su palabra. El pueblo de Israel podía ver las promesas que Dios mismo había declarado y tomarlas y hacerlas suyas para continuar adelante en medio del desánimo, en medio de las dificultades, en medio de que quizás a lo mejor no había recursos para seguir construyendo. Confiaron en el que todo lo puede y vemos como Dios obró grandemente sobre sus vidas. Y el profeta podía profetizar aún para su vida y para el pueblo de Israel y sobre todo para nuestro Mesías, lo que dice este texto que acabamos de leer. Para reflejar la gloria del Señor, dice su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, está sobre ti. Es su Espíritu. No son nuestras fuerzas, no son nuestros conocimientos, es el Espíritu de Dios que Él te ha dado a través de Jesús para reflejarlo ahora, en este tiempo, en esta circunstancia y en casa, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el hogar, con nuestros familiares. Necesitamos, esta que te está compartiendo es la primera que necesita ser ese reflejo de la gloria de Cristo Jesús. Y Jesús mismo podía decir con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda misericordia. Fíjese, Él se despojó, no deseó ser igual a Dios, sí, como cosa, como dice la palabra, que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y Él es nuestro ejemplo. Y dice su palabra cuando Él lo lee en el Evangelio del capítulo Lucas, capítulo 4, versículo 21. Él decía acerca de esta palabra: hoy se ha cumplido esta palabra. Así que ánimo, mi hermano. El Espíritu del Señor está sobre usted y está sobre mí. Le ha elegido, te ha elegido. No digas no puedo, no sé cómo lo haré. Él te ha elegido para llevar buenas nuevas en este tiempo. ¿Cómo? En muchos recursos Dios nos ha dado. Ahí donde tú vas a la clínica, ahí a través de tu red social, a través de donde tú te encuentres, donde yo me encuentro, podemos proclamar el año agradable del Señor. Ánimo, deseemos que su Espíritu Santo esté con nosotros para poder reflejar a nuestro Padre con la ayuda de su Hijo y de su Espíritu Santo, para ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Solamente tenemos que alabar a Dios, bendecirlo. Dice ese estribillo: en la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. Tu alabanza Dios escuchará. Y como dijera aquel himno de nuestros himnarios de gloria, en la dulce oración, en esa dulce oración que podemos encontrar paz, seguridad, protección. Podemos elevar nuestras oraciones a Él y que Él sea el reflejo para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reflejar tu amor. En medio de que quizás a lo mejor estamos como el pueblo, Señor, exiliados, Padre, pero que ahí, Señor, esté el gozo, el manto tuyo, tu presencia hermosa, tu Espíritu Santo, dirigiéndonos, Señor, consolándonos, animando para ir a otros, a hacer ese reflejo, a proclamar el año agradable tuyo, Señor, en medio de la crisis. Gracias, Padre, por cada uno de los que nos escuchan, y que en esta hora ese bálsamo de tu Espíritu Santo esté sobre sus vidas y aún sobre mi vida más, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Ánimo, Dios está contigo y conmigo. Su Espíritu Santo está aún todavía. Cristo no viene y gracias a su presencia podemos esperar nuestro retorno. Dios te bendiga.